Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Pero ahorita sí, como estamos en horarios diferentes, España y México, la gente pide permiso, toma un espacio para atender la entrevista. Voy a hablar con una muchacha que se llama Iratze, si es que lo dije bien, Gómez. Comencé en el mundo de la locución de manera formal en el año 2004, como voz en castellano y en inglés, para call centers de servicios bancarios y de giros monetarios internacionales. En el año 2006 redacté un manual de incidencias y cómo solventarlas para uno de los programas de televisión TTS más importantes del mundo. La empresa, viendo mis conocimientos de fonética y fonología, mi calidad como locutora, decidió rehacer el producto, esta vez con mi voz y teniendo en cuenta las sugerencias de mejorar los textos que proponía. Estamos hablando con una locutora profesional muy conocida, que es la voz de muchas campañas publicitarias, y la tenemos en vivo desde España. Espero haber dicho bien su nombre. Iratze Gómez, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Estoy encantada de hablar contigo, Luis, y sí, lo has dicho perfecto. ¿Cómo se dice tu nombre? Mi nombre se pronuncia Iratze, pero vamos, como se puede pronunciar con todos los acentos del mundo, como tú lo has dicho, suena precioso. Esta voz que estás haciendo es la del teléfono de los iPhones. Bueno, esta voz que es la que tengo, porque no la tengo que fingir, no la han modificado en absoluto, sí, es la voz que acabó siendo Siri. Siri, que cuando uno dice, Siri, ¿cuál es la temperatura? Y empieza. Dependerá de en qué latitud del planeta me lo estés preguntando. ¿Y cómo te sientes estando aquí en Radio Mojarra? Es una maravilla poder estar desde España en México, ni más ni menos, y en tu compañía, Luis, todo un privilegio. Muchas gracias. La verdad tienes mi atención porque nunca pensé que platicaría con la persona del teléfono, ya que una vez hablé con la muchacha de Telcel. ¿Conoces a Sonia Casillas? No, no tengo el gusto. Sonia es la muchacha que dice bienvenidos al buzón de Telcel. Es la voz más famosa de México. Qué suerte, qué privilegio tener una posición como esa. Ajá. Platícanos de ti, ¿cómo empezaste? Yo leí un poquito de tu introducción, pero mejor tú dinos, ¿cómo empezaste con esto para comprender ahora las oportunidades que tienes en la locución? Pues yo empecé desde muy pequeña porque comencé a hablar con apenas 9 meses de edad, fui muy precoz en esto del habla y con apenas 8 años ya una de mis profesoras descubrió que leía muy bien, no solamente en español, sino también en euskera, que es el otro idioma que se habla aquí en esta región de España en la que yo nací. Ajá. Y empezaron a hacerme grabaciones para ponérselas luego a los niños de otros cursos para tenerlo como referencia de cómo leer correctamente los textos escolares que nos tocaban. Ajá. Y aquello que quedó en una cosa infantil un poco anecdótica, luego lo retomé de adulta, porque vinieron, yo en realidad soy sobre todo y ante todo profesora de lengua española y de inglés, entonces vinieron un buen día buscando al centro en el que yo daba clase allá por el año 2003 Ajá. a alguien que pudiera locutar en español y en inglés con un acento neutral en ambos idiomas. Entonces me seleccionaron a mí y de ahí empezó todo. Ajá. ¿Y vives en Madrid o en dónde vives? Pues vivo en un pueblecito que se llama Alegría, en el norte de España, cerquita de la frontera con Francia. Oh, ok. Pueblo pequeño, o sea, es una provincia. Sí, es un pueblecito de campo donde apenas somos 3.000 habitantes. Ajá. Y con todo respeto, ¿tienes familia? ¿Eres casada? Soy casada, tengo un niño que va a cumplir 12 años en breve, ya llevo con el mismo caballero 26 años, así que toda una vida. Okay. ¿Y tu voz se escucha en otras campañas publicitarias? En muchísimas. He sido la voz para una campaña de Aquarius, que es una bebida de la marca Coca-Cola. He sido la voz de la agencia tributaria de aquí de la región en la que vivo. Soy la voz también de los servicios de atención telefónica cuando se pide cita con el médico. La voz de la mayor parte de los servicios de navegación de los automóviles que se venden aquí en España. Y bueno, se venden en todo el mundo, pero aquí en España van con mi voz. En otras zonas cada uno puede seleccionar la versión del idioma que más se ajusta a sus necesidades. Ajá. Y bueno, básicamente estoy un poquito en todas las casas. Claro. Y desde ese estudio, de ese pequeño pueblo, ahí produces todo.
Yo en realidad he grabado un poquito en muchos rincones porque empezó a grabarse todo esto en Vitoria, que es la capital de la provincia en la que yo vivo, pero luego me trasladé a Estados Unidos, se grabó una parte allí, luego me trasladé a China, se grabó otra parte allí, he hecho grabaciones en Hong Kong, he hecho grabaciones en Alemania, así que está hecho a retacitos por todo el planeta. Entonces eres millonaria. Ojalá, estaría entonces en una playa en Cancún en vez de aquí. Digo, si tu voz suena en todo el mundo, tienes que tener buenos contratos. Pues claro, todo esto lo estamos viendo ahora con los ojos del año 2022 en el que todas estas tecnologías se han hecho grandes y todo el mundo las sabe valorar, pero cuando yo lo hice ayer por el 2004 que no existían, que cuando yo llegué allí todo era Prado, pues no se valoraba en la misma medida. Así que no, a mí me ha tocado abrirles el camino para que otras sean las que a día de hoy triunfen. Ajá. Y tu acercamiento con esta compañía de hacer la voz de Siri, ¿es una de las cosas más importantes que has hecho, de los contratos más importantes? No he tenido nunca un contrato con esa compañía. Eso es lo más curioso. Yo me enteré de que era la voz de Siri viendo televisión. ¿Cómo? Pues curiosamente, yo estaba en aquel momento residiendo en China y estábamos mi marido y yo viendo un programa de televisión español en el que salía un mago haciendo un truco de magia con un iPhone en su mano y entonces el mago le hizo la pregunta a Siri y era quien resolvía el truco de magia y cuando se puso a hablar la tal Siri resultaba que hablaba con mi voz. Y allá se me quedó la cara de estúpida porque yo no tenía ni la más remota idea. Claro, cuando yo hablé con la empresa con la que había hecho yo la mayor parte de mis trabajos y les pregunté qué es lo que había sucedido, lo que sucede es algo desde el punto de vista ético quizá no muy bien ejecutado, pero evidentemente desde el punto de vista legal absolutamente escrupuloso. Ellos vendieron este producto a la otra empresa. A mí se me había pagado por hacer ese producto, entonces lo que ya luego después quieran hacer con él deja de ser incumbencia mía. Lo que sucedió es eso, que luego aquel producto se convirtió en algo tan sumamente grande y que todo el mundo conoce a día de hoy. Es como cuando alguien compra los derechos de una canción y ya puede disponer de ella como quiera, si paga. Efectivamente, que muchas veces pues ahí tenemos, no me querría yo nunca comparar con Mozart porque no estoy a la altura evidentemente, pero aquel hombre murió en la indigencia mientras que a día de hoy los royalties de su música serían millonarios. Wow. Oye, tengo la curiosidad, ¿cómo le haces o cómo se le hace para grabar tantas cosas? Porque le preguntas a Siri cualquier cosa y responde todo eso en español, con datos, números, frases. O sea, hay que grabar todo el abecedario, todas las palabras que existen, ¿o cómo se le hace? Pues lo que se hace, porque claro, ahí están unidos un conversor de texto a voz y una inteligencia artificial. Entonces, de lo que se trata cuando yo hice las grabaciones es de recoger todos los sonidos que componen el idioma, es decir, los alófonos, morfemas y fonemas que componen el idioma en cada una de sus posibles realizaciones y contextos. Traducido así a cositas más sencillas, pues como si fuesen todos los sonidos que componen el idioma, pero claro, uno no los puede pronunciar en aislamiento porque usted no puede pronunciar una P cuando va sola o cuando va acompañada o en todas sus posibles formas sin darle una entonación. Así que lo que se hace es grabar oraciones que parecen al azar, porque en realidad el texto no preocupa, porque no tienen la intención de recoger la conversación natural. Ajá. Y de la que luego después van a ir extrayendo todos estos archivos de sonido que se van a asociar para que luego un recomponedor de texto a voz lo lea con la interpretación que le corresponde. Entonces es un proceso informático que a día de hoy pues está muchísimo más avanzado y es mucho más sencillo, pero en aquel momento era como muy artesano y había que hacer grabaciones muy largas y muy tediosas para conseguir recoger todos esos fonemas. O sea, que todas las palabras y todos los sonidos. Efectivamente. ¿Qué cosas? Es lo que yo decía. ¿Por qué? ¿Cómo es que dice, date vuelta en la rotonda? Y dice, no, wow. De a la derecha, de a la izquierda. O sea, tiene que tener todas las palabras. Tiene todos los sonidos, porque sí que es cierto que en navegación, que es otra de las grandes clientes en los que yo he trabajado, ahí sí que se hacía una diferenciación entre lo que es la voz artificial y la voz natural. Es decir, cuando yo comencé a grabar para todas estas cosas automovilísticas, solamente tenían comandos de voz aquellas marcas automovilísticas asociadas con el lujo y los precios muy elevados. Eran marcas así como Ferrari, Maserati, Bugatti, coches así como muy exclusivos.
Entonces ahí la voz tenía que ser natural porque la máquina, pues a día de hoy está logrado que suene más natural, pero en aquel momento todavía sonaba mucho a lata, a máquina, a algo artificial. Entonces ahí sí que es grabar absolutamente todas las posibilidades. Entonces ahí sí que está grabado lo de a 150 metros, gire a la derecha, tome la segunda salida en dirección a la A320. Y ahí te tiras días y días leyendo. Pues yo recuerdo que me tocó grabar una vez todos los nombres de las calles de toda España, luego me tocó grabar también todas las calles y los pueblos de Inglaterra, y así uno por uno hasta que terminé con toda Europa. Y en México, por decir aquí, ¿tú dices también todos los nombres de todos los pueblos de México? Pues esa parte no me tocó hacerla porque se suponía que, claro, iba a salir la versión hispanoamericana, entonces ahí no tenían que hacerlo con la voz europea, porque decían, ahí cómo van a querer a la extranjera, querrán algo que suene como lo suyo. Y total que luego al final, después de no quererlo, ha acabado siendo que sí. Y ahí es donde viene lo de que no suene del todo bien, porque como no se grabó con voz natural, hay una mezcla entre lo que está grabado con voz natural y la conversión de la máquina. Entonces hay veces que suena lo de y a 150 metros gire a la derecha en la calle, y ahí te sale de repente José Legarreta, y suena fatal, esa cortapega. Ah, sí. Gira a la derecha en la dirección Tlalpan, el nombre donde estamos nosotros. Efectivamente, y suena el nombre espantoso, y lo demás sonaba bastante bien. De hecho, yo a mí misma me he oído decir cosas fatal y me enfado cantidad, porque digo, pero si yo solo sé decir bien, ¿por qué habrán puesto la dichosa máquina que lo dice mal? Wow. ¿Y tú qué futuro ves en esto? Estaba leyendo en la BBC que en un futuro van a estar robots hablando en las radios y ya no van a ser humanos, pero que la gente no va a poder percibir si es robot o es humano. ¿Tú crees que esto vaya a ser posible en el futuro? En el futuro no, ya es posible. Otra cosa es que todavía no se haya dado el salto a sustituirnos, pero yo sí que he estado ya jugando, por así decirlo, he tenido la oportunidad de comprobar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial, que de hecho uno de los programas más pioneros va también con mi voz, y he estado yo ahí discutiendo conmigo misma, porque además a la máquina le puedes ir programando una cantidad de confianza para que te hable como más amigo o como más distante, o con más sentido del humor, o con, no sé. Entonces, al final acaba siendo muy complicado porque tiene respuestas, no es como Siri, que tiene un número de respuestas más limitado. Ya la inteligencia artificial es capaz de hilar su propio pensamiento y de tener una conversación de principio a fin seguida e hilvanada. ¿Y con entonación y estados de ánimo? Totalmente, y es más, lo que a mí me costó semanas, incluso meses grabar, a día de hoy, con 200 sonidos articulados de la voz de cualquier persona y los bancos de voz que ya existen, se puede clonar una voz. ¡Wow! Eso nunca lo había escuchado. Pues lo mismo que sucede con el deepfake, que se puede clonar una imagen y hacer que una persona que esté fallecida pueda volver a interpretar un movimiento en video, se puede hacer con la voz. De hecho, aquí comenzó a hacerse en la Universidad del País Vasco, que es donde yo estudié, y se hizo con un programa es una gran historia social, porque de lo que se trataba era de poder devolverle la voz a aquellas personas que por una enfermedad degenerativa fuesen a perder la capacidad del habla, y que entonces, para que cuando tuvieran que hablar no sonase una máquina impersonal igual para todos, pudiera sonar lo más parecido a la persona que va a perder su voz. Entonces, de lo que se trataba era solamente con 200 sonidos articulados, es decir, con 200 palabritas o 200 vocales, cositas que esa persona pudiera decir, y las voces que ya están grabadas, que pertenecen a un banco de voz, igual que donamos sangre, igual que donamos los órganos, ya se puede replicar la voz de esa persona. Y de hecho, si recuperáis, hay un programa en una emisora aquí española donde se me hizo a mí la entrevista, y se hizo la entrevista también a una de las desarrolladoras de este programa, y le habían clonado la voz a un autor español muy reconocido, que es Juan José Millás, y que participa en ese programa, y se sorprendió él mismo oyéndose decir cosas que, claro, él sabe que jamás las habría dicho, pero sonaba como si lo hubiera dicho él. ¡Qué miedo! Porque entonces alguien puede dejar un mensaje ofensivo o amenaza y no, yo no lo dije, ¿cómo no? Si aquí te tengo grabado. Sí, pero igualmente eso se puede hacer ya con la voz y con la imagen, así que ya pueden totalmente sustituir o recuperar a actores que ya llevan tiempo fallecido. Podríamos volver a recuperar películas
totalmente nuevas con John Wayne o con Marilyn Monroe. ¿Y a ti esto no te preocupa o, digamos, tú vives de tu voz y si en un futuro vas a ser reemplazada por robots o por máquinas que ya grabas todas las palabras, esto no te preocupa a ti? No es que no me preocupe, es que es irremediable que el futuro llegue. Entonces lo que tenemos que hacer es superar a las máquinas. Al final, la plusvalía que tiene el ser humano es precisamente nuestra capacidad creativa. La máquina al final está limitada a la serie de comandos con las que tú la programes. Sin embargo, nosotros somos capaces de reinventarnos, de aportar un plus de creatividad, de ilusión, de sentimiento que la máquina todavía puede imitar, pero no ha conseguido superar. Entonces lo que nos queda es simplemente eso, mantenernos activos y despiertos para aprovecharnos de toda esta tecnología que ha llegado para facilitarnos la vida y con la que quizá no podamos competir de igual a igual, pero sí tendremos que aprender a llevar a nuestro servicio. Como la película de ¿cómo se llama? El muchacho que sale un robot que sea iRobot, que el robot no sabía mentir y cierra el ojito y lo enseña como a mentir al robot. Totalmente. Al final la inteligencia artificial es algo que sigue desarrollándose, no es algo tan cerrado como lo que teníamos antes, que eran estas máquinas de respuesta limitada. Qué cosas, estoy sorprendido, nunca había tenido una charla así. En una ocasión platiqué con un locutor que se llama Mariano Osorio, que es un locutor muy famoso de México, y él dice, es imposible que alguien lea un libro con la voz de un ser humano, porque hay fibras tan sensibles, suspiros, respiraciones que la máquina no va a poder hacer. Pero al escucharte a ti, creo que mi amigo Mariano Osorio se equivocó. Yo creo que Mariano más bien simplemente no está informado de los últimos desarrollos que existen, porque al final a la máquina se la puede programar. Entonces, lo que sí que tendría que tener a la hora de leer es al final como una partitura de música. Si tú a una máquina le pones las notas, puede ejecutarlas, pero el interpretarlas con la sensibilidad que requiere necesita estas anotaciones que se hacen los compositores de esto va piano, esto va forte, esto va... entonces, con eso mismo, en las anotaciones del libro, la máquina lo podría interpretar con la entonación adecuada. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos, pero que desde luego costaría muchísimo diferenciar si está locutado por un ser humano o por una máquina. Es totalmente, factible a día de hoy. Ajá, sí, exactamente. La programación, como dices, si los comandos específicamente dicen suspirar o entristecer, el comando lo tiene que leer así. Totalmente. Y es caro si no tienes inconveniente. ¿Tú eres freelance? O sea, tú, si alguien te ordena un comercial, ¿tú lo puedes hacer para quien sea o tienes exclusividad? Por supuesto. No tengo ninguna exclusividad. Yo al final soy dueña de mi voz. Si la hubiesen querido fidelizar, pero yo creo que al final sucede un poco lo que yo te decía, Luis, que como yo fui la primera en aquel momento, tampoco tenían muy claro la repercusión que se podía alcanzar con esto o el recorrido que iba a poder tener o la popularidad que iba a alcanzar. Entonces no se me fidelizó de ninguna manera y yo sigo a día de hoy, sin ningún problema puedo hacer con mi voz lo que guste. Si alguien te dijera, puede ser un comercial de Estados Unidos, de una tienda, supongamos, Tortillería La Mexicana número 10, ¿te podrían contratar para hacerlo? Sin ningún problema. De hecho, he hecho varias cosas. Pues hice una campaña publicitaria para una agencia de turismo en Chile. He hecho en Latinoamérica, la verdad es que poco, porque por fortuna tenéis una cantidad de personas dedicadas al trabajo de la voz que hacen unos trabajos maravillosos, con unas locuciones preciosísimas, de una calidad excepcional, y no necesitáis recurrir a nadie externo para hacerlo vosotros de maravilla. Así que yo creo que en eso podéis sentiros muy orgullosos, porque además, de hecho, hay una cosa con la que hemos crecido todos los españoles de mi generación y algunas generaciones posteriores, que es los doblajes de las películas de Disney con el acentito centroamericano, que era más bien mexicano. Y aquello era mágico. Yo no podía concebir una película de Disney que sonase distinta. Y cuando llegó la primera para mí, que fue el doblaje de La Bella y la Bestia, me sonaba extrañísimo que sonase español. No lo concebía sin el acento latinoamericano. Ajá. ¿Qué opinión tienes, digamos, de la locución? Por decir eso que estás diciendo, hay un debate muy grande, tú eres española, yo soy mexicano, pero cuando dicen la gente, no, es que está doblado, pero en español de España, no la queremos que sea español de México o de Colombia.
Pues yo creo que es necesario porque gana al final credibilidad para cada uno de los hablantes. Al final nosotros somos también máquinas programadas y programadas a través de nuestro cerebro. Y al final nuestro cerebro se desarrolló desde el principio oyendo el idioma madre, que es el que habló tu mamá cuando te tenía en su vientre. Ajá. Y el idioma en el que luego tú te has criado. Entonces estamos todos programados por defecto para que le demos más fidelidad y más fiabilidad a aquello que nos suena más cercano. A mí, pues hay cosas, por ejemplo, no sé, hay actores de Hollywood que si me los ponen con un doblaje sudamericano me suena directamente poco creíble, porque no me podría yo imaginar, no sé, es como... no le pega. Ajá. Y sin embargo, pues por ejemplo, mi hijo que consume mucho, le gusta el anime japonés, tiene personajes, le gusta mucho una serie que se titula Naruto, que es ahora por lo visto lo que más en moda está entre los muchachos de su edad, y empezó a verla en sudamericano, pero no estaba doblada hasta el final así, y entonces la ha tenido que ver desde otra plataforma doblada en español, o sea, en español de España. Y él decía, es que no suena bien, no le pega, yo no me puedo creer a Naruto hablando así como si fuese de mi pueblo de al lado. Entonces al final es un poco educar el oído y aquello a lo que nos acostumbramos es lo que nos suena bien. ¿Y cómo aprendiste también el inglés? Pues bueno, esto fue un poco por amor. Yo me enamoré de Freddie Mercury con 8 añitos. Entonces, claro, allá mi pobre mamá me explicaba, ay, no, hija, pero un señor con peluca y minifalda no te va a hacer caso. Pero bueno, a mí me daba igual porque como yo no quería que me hiciera caso, lo que quería era cantar como él. Empecé a aprenderme al principio las canciones de memoria como un lorito sin entender ni palabra de lo que decía. De hecho, acabé estudiando un poquito de japonés porque tenía él también una canción con un fragmento en japonés y mi curiosidad nunca tuvo límites. Entonces empecé con Freddie Mercury y luego acabé viajando, estudié filología inglesa en la universidad y viajaba los veranos a Inglaterra para perfeccionar el idioma. Entonces, mientras que la gente viaja a divertirse durante estos periodos de estudiante, yo me encerraba en una casa con 2 jubilados allí a hacer vida con los 2 jubilados, que era desayunar, ver televisión y charlar con ellos de la mañana a la noche. Así que al final, como las personas mayores tienen más tiempo y más paciencia que los jóvenes, pues se dedicaron en cuerpo y alma a enseñarme como si yo hubiese sido su hijita la pequeña. Ajá. Entonces para mí fue al final convertirme en un miembro más de esa familia. Ah, wow. ¿Podrías decir algún saludo o algo en inglés para la comunidad mexicana en Estados Unidos, así en inglés? Con la voz? Absolutely. The only thing is that I'm going to be sounding a little bit European for their taste because I don't have an American accent, but all the same, all my love and all my best wishes for all the Mexicans who had to cross the border to earn a better living and who I bet they are missing their homes and their families like mad. All my heart crying out to you. You've got all my support and my admiration. Oh, wow. Suenas como las de British Got Talent. ¿Qué dice? Tengo este acentito europeíto. Dice, can I have a glass of water? En vez de decir water. Es que water, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó? Se le resbaló la lengua. No, eso es water. No, se dice water y se dice lawyer y ustedes dicen lawyer. Lawyer. Water. Esto, mira, yo eso se lo bromeaba a un amigo mío mexicano con el que estuve, yo cuando viví en Estados Unidos compartía mucho con gente de muchos lugares de Sudamérica, pero tuve un admirador mexicano que estuve ahí a punto de enamorarme de él, pero pudo más España. Y él me decía, ay, no, pero ustedes cómo hablan. Y decía, no se confundan, nosotros les prestamos el idioma hace 500 años y miren lo que han hecho con él. Como los chilangos de México. ¿Puedes hablar como una chilanga? ¿Sabes qué son los chilangos? Son los capitalinos. Ah, no tengo tanto conocimiento del idioma. No podría imitar un idioma si no estuviese muy familiarizada con él, porque si no lo que te queda al final es una parodia burda y jamás querría yo ofender a nadie. Ajá. Bueno, aquí en Chilangolandia, en Ciudad de México, es como, a ver si puedo repetir esta palabra, ya se la saben mi gente, vámonos Ricky. Ya se la saben mi gente, vámonos Ricky. Ah, bueno, más o menos, no salió como Siri. Oye, más o menos. Irache, y tú ya alcanzaste todos tus sueños, es decir, yo veo que eres una voz internacional, mundialmente conocida y has hecho cosas muy grandes. ¿Tú ya sientes que llegaste a tu límite, de tu alcance, de tus sueños realizados?
No, en absoluto, porque yo he tenido siempre una imaginación desbordante, entonces yo siempre estoy pensando en cuál es la siguiente nube para alcanzar. No te puedes quedar ahí a mirar el suelo porque si no acabarás tropezando con una piedra. Entonces, no, yo por fortuna tengo grandes proyectos que igual son muy pequeñitos, pero que para mí suponen algo grande porque precisamente yo creo que la grandeza está en a quién le dedicas lo que haces. Entonces, hago muchos proyectitos. Acabo de hacer ahora hace apenas una semana una grabación de un audiocuento muy hermoso para la comunidad de invidentes, porque al final todos pensamos en Siri y en la tecnología como un juguete o como algo para gente que tiene el dinero para comprarse un celular más bueno. Pero yo me acuerdo siempre de esta otra gente a quienes les ha servido para no quedarse atrás, porque claro, para ellos el que exista Siri significa que cuando les envían un WhatsApp, esta voz se lo lee y no se quedan sin enterarse de qué pasó. O cuando quieren hacer una búsqueda en Internet, viene Siri y les lee el resultado y entonces siguen haciendo sus investigaciones. O cuando tocan una pantalla táctil, que nos hemos olvidado de que ellos ven con sus dedos, sí. Y en una pantalla táctil no hay botones. Entonces es esa voz mía la que les va diciendo si están tocando para ir adelante, atrás, o buscando una cosa o buscando la otra. Y para mí eso es hacer magia. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que ya he alcanzado el límite cuando todavía no sabemos qué más nos vamos a inventar? Ajá. Y por decir, las grandes marcas como Netflix o esas grandes marcas mundiales que están ahora de moda, ¿no es tu ilusión o tus planes trabajar con esas marcas o ya has trabajado con ellos? Pues la verdad es que ya te digo que para mí mi ilusión es el siguiente proyecto que tenga, y me da lo mismo que sea para una gran marca que para una pequeña, siempre que lo que ofrezcan sea hermoso. Okay. Entonces, si viene algo con Netflix, bienvenido será. Pero muchas veces también, y creo que esto es algo que entendemos muy bien, los hispanohablantes compartimos, por desgracia, este sentimiento de que somos pobres haciendo grandes cosas. No tenemos estos presupuestos de los norteamericanos que nos compramos un satélite. Entonces, en estas plataformas muchas veces se abusa y se pagan sueldos miserables por hacer grandísimos trabajos. Entonces, si tuviera que poner ahora mismo un sueño, mi sueño sería que se valorase el trabajo de voz con el precio que realmente tiene, porque al final esta inmediatez de estas plataformas en las que queremos que por $4.99 tengamos acceso a todo de forma ilimitada, conlleva que se paguen sueldos miserables a personas que están dedicando muchas horas y mucho talento en hacerlo. Ajá. ¿Este talento que tú desarrollaste lo consideras como una gracia de Dios, suerte haber tenido esta voz, esta manera de pronunciar las cosas, o es algo que tú desarrollaste y lo hiciste por méritos propios? Es un poco de las dos cosas. Yo sí que es cierto que nací con unas cualidades innatas que bueno, esto viene además por la línea materna claramente. Mi madre, esa sí que yo creo que hubiera sido la entrevista más hermosa, el habernos entrevistado a la vez a mi madre y a mí. Mi madre con su acento del sur de España y yo con el mío del norte, que teníamos la voz muy, muy, muy parecida, pero dos acentos totalmente distintos. Y ella era costurera, entonces en casa tenía siempre la radio prendida. La radio es una gran escuela, sobre todo, quizá ahora no la valoremos tanto, pero la radio ha sido la universidad de las familias humildes. Gracias a esa radio que se hacía antaño también con tanto mimo, con tanto esmero, buscando locutores que pronunciaban de forma exquisita, y con eso se divulgaba mucha información, mucho conocimiento, mucha radionovela. Entonces, yo crecí escuchando aquellas grandes radionovelas que se hacían, y aquello, para mí, claro, como no veíamos televisión, porque mi madre decía que eso le distraía la vista, entonces no se ponía, pues para mí la radio era como algo mágico, como algo que te abría la puerta a muchísimos mundos. Todavía tengo metida en la cabeza, pues fíjese, este sí que creo que también era mexicano, el locutor que cantaba la canción de Cricri. Sí. El grillito Cricri. Y aquello es que era mágico, porque de pronto, claro, de repente en mi pobre habitación pequeñita en el norte de España estaba yo oyendo México, y aquello que quedaba tan lejos y era tan diferente. Oías esas voces con esos distintos acentos, y es tan enriquecedor el que de repente y a través de los oídos se te abran tantas puertas al mundo, que eso es directamente magia. Y yo lo aproveché como una escuela, tuve siempre eso como inspiración para mejorar mi pronunciación.
le daba mucha importancia porque me parecía que además como usuaria de la radio, cuanto mejor hablaban los locutores, mejor lo entendías, con lo cual me quería yo también esforzar en que cuando yo hablase se me entendiese, y eso luego fue lo que me abrió otras puertas, aunque también cierto es que cuando era pequeña me ganaba muchas enemistades porque quedaba yo como una niña de estas repipi. ¿Sabes qué, Irache? Tú tienes algo muy importante, que vas a tener un lugar en la historia. Así como la voz de Bacardí y compañía, como la de Delta, como las voces, como ese señor Cricri, ellos tienen un lugar en la historia, y no sé si tú hayas pensado en eso, de que así pasen 100 años, se va a hablar de ti, que fuiste la pionera o la iniciadora en esta inteligencia artificial, en estas voces de navegación y en estos teléfonos inteligentes. ¿Has pensado en eso, cómo te van a recordar? La verdad es que ahí en esto y tampoco quiero sentirme vanidosa, voy a decir como Freddie Mercury, y a mí qué me importa si yo ya estaré muerta. No, broma. Sí que es cierto que es un orgullo el pensar que has hecho algo. Ya te digo que yo no aspiro a la eternidad, porque al final aquí no se queda nadie para simiente, como decía mi abuelo, pero sí que creo que he aportado un granito para que la vida de la gente sea un poquito mejor, para que estas tecnologías que tanto nos cuestan, que tanto miedo nos dan, sean un poquito más cercanas, un poquito más humanas. Entonces yo me conformo con que quienes yo amo y a mí me aman, me recuerden ellos. Y luego lo que piensen los desconocidos, allá cada cual. Gracias. Mira, dijiste algo bien bonito hace rato, que tú haces para proyectos, no importa si es para Netflix o un proyecto pequeñito, siempre y cuando se haga con amor. Eso habla muy bien de ti, porque hay locutores que se han vuelto muy exclusivos y ya no hacen cosas económicas o sencillas o humildes, porque ya están muy cotizados. Yo es que no podría jamás olvidarme de quién soy y de dónde vengo. Entonces, para mí tiene más valor. Y de hecho he hecho cositas que bueno, que dices, bueno, ¿económicamente esto me va a aportar? No, pero esta persona tiene tanta ilusión, tiene tanto amor, tiene tanto cariño por, o sea, le va a gustar tantísimo que sea yo y no otra persona, que es que me cuesta a mí darle este regalo. Oh, wow. Te felicito, eso habla muy bien de ti. ¿Y cuánto cobras o cuánto nos cobrarías por hacernos un comercial para Radio Mojarra? Si quieres, luego después cuando cerremos la entrevista te paso las tarifas. Para saber, para que dijeras, deja tu mensaje en el correo de voz de Radio Mojarra. Aquí luego después está la tarifa bien explicada. Si es una cuña regional, costará tanto. Si es una cuña nacional, costará tanto. Si es internacional, costará tanto. Otros y los derechos de otros. No, eso ya. Luego lo hablamos incluso. De verdad, ha habido emisoras que eran muy humildes porque yo atiendo exactamente igual a las emisoras grandes que a las pequeñas e incluso a pequeñas personas que hacen su podcast. Tengo un amigo, Héctor Dewey, que está ahí en Monterrey y que me contactó así de casualidad, pero cuando hablé con él me pareció una persona tan maravillosa que me dijo, hagamos un podcast, y se hizo. Y el dinero que yo percibí por eso es absolutamente cero. Pero de verdad no es lo que más me preocupa. Yo por fortuna sé ganarme la vida, no estoy muriéndome de hambre, entonces me puedo permitir el gran lujo de regalarle a mis amigos lo que quiera. Dice Guadalupe Acosta de Chicago, dice, pregúntale a esa muchacha si ha hecho algún tipo de audiolibro con esa voz, sería estupendo escucharla. Sí, he hecho un audiolibro, además precisamente basado en el tema de la inteligencia artificial, que se titula Membrana y que está ahora mismo en Storytel. Y luego he hecho, la semana pasada grabé un cuentecito que estará en una edición de colección de voces de cierta relevancia española que se hacen todas de forma totalmente gratuita, las regalamos. De hecho, el proyecto se va a titular Te regalo mi voz y es una recopilación de historias y cuentecitos para los niños invidentes. Así que sí, ahí hay varias cositas que podéis conseguir gratis. Uh-huh. Mucha gente está pidiendo saludos, pero no quiero abusar de eso. Solamente te pediría un solo saludo para la persona que consiguió esta entrevista. Miriam. Sí, que dijeras, es que hace un segmentito que se llama el segmento de la Chavosauria. Y ella fue la que la consiguió. Y tengo 100 peticiones, pero no me gusta abusar del invitado. Dile, no sé si quieres o puedes. Bienvenidos al segmento. Mi querida Chavosauria, Miriam, es un encanto lo que has hecho. Me encanta cómo te lo has trabajado para conseguir esta entrevista. Y por ti no daría una, daría 1.000.000. Que tengas mucha suerte y te vaya bonito.
Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya te quiero agradecer que estaba hace rato hablando con unas personas de una polémica que tenemos en Carolina del Norte. No sé si hay algo más que quieras decir que no te pregunté o compartir con la audiencia. Yo estuve viviendo en Carolina del Sur, pero a día de hoy en Carolina del Norte sigo teniendo una amiga venezolana que sigue allá, mi querida Ansés, que espero que esté bien, que le vaya muy, muy bien. Y no sé cuál es la polémica que hay, pero cada vez que salen noticias de esa zona me toca el corazoncito porque todavía por ahí siguen muchos antiguos compañeros. Así que yo lo que os decía un poquito antes, a todos aquellos mexicanos, españoles, sudamericanos, hispanohablantes en general que tuvieron que salir de sus hogares y buscarse la vida lejos, mucha suerte y que vaya todo bien y que Dios les bendiga y les ampare. Muchas gracias. Me preguntan que cuáles son tus redes sociales o tu página para que la gente sepa más de tu trabajo. Pues tengo una página web que es irachegomez.com, donde pueden encontrar ahí pequeñas muestras de trabajos que tengo en castellano, en inglés y en euskera. En Twitter soy ira con mayúscula / Siri. En Instagram soy Irache Gómez Siri, todo junto. Y en Facebook Irache Gómez. Soy facilita de encontrar. Bueno, ahí la gente va a mandar algún mensajillo ahí para que le respondas y te van a decir que te escucharon en Radio Mojarra. Pues estaré encantada de saludarles y de tenerlos en mis redes sociales como amigos. Te agradezco mucho, gracias por esta oportunidad. Yo tuve la suerte de platicar con la voz de Homero Simpson, este señor Vélez, y se me hizo muy bonito. ¡Oh, qué maravilla! Sí, el de, hola, soy Homero Simpson. Hablamos con él una vez también. Qué bonito. Eso sí que también son un talento increíble porque el doblaje de dibujos animados tiene un encanto y una dificultad maravillosos. Así que, oye, si tienes oportunidad de transmitirle mi admiración. Ajá. Humberto Vélez se llama el señor. Le voy a decir que tú le mandas un saludo. Un saludo y toda mi admiración por el gran trabajo que hace. Muy bien. ¿Y tú a qué locutor admiras que sea de tu atención? Pues yo he crecido con grandes voces. Teníamos a Matilde Conesa, que hacía unos doblajes exquisitos. Tenemos actualmente a Luisa Ezquerra. Tenemos también a Nuria Mediavilla. El que más admiraba cuando era más pequeñita era Constantino Romero, que era aquí quien le ponía la voz a Clint Eastwood, quien le ponía la voz a Terminator, quien le ponía la voz a estos hombres profundos, a Darth Vader. Me gusta muchísimo el trabajo que hace Langa, por supuesto, que es el que le pone la voz a Willis. A la familia Jenner, que tanto el padre como la hija hacen cosas maravillosas. Son tantos y nos han hecho soñar tanto que cómo no agradecer y admirar a todos y cada uno de ellos. Muy bien. Pues te felicito y te agradezco muchísimo por estos minutos. Ojalá y algún día que tenga chance de ir para España, te busco para saludarte. Conserva mi número, que a mi casa está usted invitado cuando quiera venir. O si vienes para México, eres bienvenida aquí en Tlalpan. Estaré encantada de saludarles. Bueno, te va un saludo hasta allá, hasta la madre patria. Gracias, Irache Gómez. Muchísimas gracias, Luis. Cuidaos mucho y que Dios os bendiga. Gracias. ¿Qué les parece, muchachos? Es que me mandaron como 500 saludos, pero pues siempre no es bueno abusar, porque si no, entonces ya no hay entrevistas, sino saludos para el JC, y saludos para Jerry Licona. Hello. Bueno, voy a una pausa breve y regreso para terminar con la plática de Anita, que la muchacha que está llamando la tuve que cortar, y yo sé que venía bien la conversación, estaba explicando todos sus puntos, pero tenía que hacer esta entrevista porque pues obviamente la gente toma el espacio, ¿a qué horas van a llamar? Para salirme o tomar la llamada o dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y por eso le dije, Miriam, dame 15 minutos a ver si podemos hacerla. Y si no, pues tendré que cortar a mi llamada del día. Ahorita viene el señor Bulmaro, que ya creo que a la 1 de la tarde, también para hacer un Facebook Live. Y bueno, platicar con él y que nos explique cómo su sueño se está consiguiendo por una casualidad fortuita de cuando fue a un pueblo que se llama Yolomecatl y lo entrevisté o platiqué con él y cómo su vida cambió con un video. También su hija dice que le dijo, ve y búscalo, esa persona te puede ayudar. Y en sí yo nomás hice la difusión, pero quien le ayudaron fueron los grandes de Tijuana, el señor que patrocina, todos ustedes, Emily, Katy, todos ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. El caso de esta
De esta Ana me llama mucho la atención. Fíjense, yo no sé si, a ver, la gente con la que tú te juntas tiene que ver tu personalidad. Ejemplo, si tú te juntas con puro defraudador y puro ojete, ¿se te pega? Pero no, ¿cómo? Por decir, esta señora se junta con el DJ negro, que el DJ negro es un defraudador consolidado. Consolidado. Es un abusador, un vividor, es un hijo de la chingada. Y yo tengo la evidencia de lo que él hacía. Entonces ella dice que es madrina, o algo así dijo, ¿ah? Madrina del DJ negro y otra señora. La señora no la conozco bien, pero al DJ negro sí, sé quién es él. Y digo, ¿a poco tú vas a ser una buena persona, una persona con inteligencia? Si fueras inteligente, pues te habrías dado cuenta quién es el DJ negro. O bueno, si buscaba $250,000, ¿por qué no se los pidió a su ahijado millonario DJ negro? Espérate ahí.